Muy buenos días, mis hermanos. Es una gran bendición poder estar de nuevo rindiendo este culto de adoración a nuestro Dios. Les estoy dando las bienvenidas y mis saludos a todos y cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren en este momento, disfrutando de este culto de adoración. Buenos días, mis hermanos. Leamos la palabra del Señor en el Salmo 90, versículos del 1 al 6 y luego del 13 al 17. Y dice así: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Y luego el versículo 13 dice: Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con los siervos. De mañana sácianos de tus misericordias, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste, y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra, y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Palabra de Dios. Amén. Amén. Padre bendito, en esta hora venimos delante de tu presencia, oh Señor, reconociendo, Padre amado, que tú eres el único que nos puede sacar de todas nuestras miserias, Señor. Que tú eres el único que nos puedes levantar, Señor, cuando caemos. Que tú eres el único, Señor, que nos puedes llevar a toda bendición, Padre amado. En esta hora, oh Dios, reconocemos ese poder infinito, esa gloria que solamente te corresponde a ti, Señor. Y como aquel pueblo de Israel que atravesó vicisitudes en medio del desierto, Señor, y tú lo sacaste, Señor, y tú lo llevaste a la victoria. Así te estamos pidiendo, Señor, que en estos momentos en que tu pueblo también aquí, en este país y en el mundo entero, Señor, que está pasando por difíciles circunstancias, tú también, Señor, lo levantes y lo lleves de la mano a la victoria, Padre amado. Proclamamos que tú eres el único y soberano Dios, que tienes el poder para hacer y para deshacer. En el santo y bendito nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Por tu amor hemos venido.
Una vez más reitero mis saludos para todo el pueblo de Dios en esta mañana. No solamente para los hermanos de la Iglesia del Camino, sino para todos los que estén participando, disfrutando de este servicio de adoración a nuestro Dios. Y ahora sí, para la Iglesia del Camino les informo que esta semana, específicamente el martes día 20, acabamos de celebrar nuestra conferencia de cargo online con la participación o con la dirección de la superintendente de distrito y de su asistente Nancy Martínez. Y un pequeño grupo de nuestros hermanos, de los líderes, participaron y ellos están informados de cómo fue todo. Pero bueno, gracias a Dios les damos, porque es un periodo en que tenemos que rendir muchas informaciones y llevan bastante trabajo, pero todo estuvo en tiempo y forma. Así que quedan ratificados todos los líderes que hemos seleccionado para este próximo año 2021, y ustedes los conocerán cuando ya regresemos a nuestras actividades en el templo, pues lo publicaremos de una manera más específica para que ustedes puedan tener mejor información. Aunque todo se ha ido informando poco a poco en los grupos de chat a través de WhatsApp. Para continuar, pues les invito a que busquen en sus Biblias la lectura que encontramos en Mateo 22 del 34 al 46. En esa lectura vamos a estar basando en esta mañana nuestra reflexión. Así que los invito a que busquen Mateo 22 del 34 al 46 y que la vayan siguiendo a medida que la vamos leyendo. Se subtitula así: el gran mandamiento. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces Jesús le preguntó a ellos, estando juntos los fariseos, él les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Y él les dijo: pues como David en el espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a sus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Amén. Una vez más, que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones y nuestros pensamientos. Y la hemos leído en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre bendito, en esta hora nos ponemos delante de ti, oh Señor, pidiéndote que abras nuestros entendimientos, Señor, que abras nuestros corazones, Señor, que podamos, Señor, recibir tu palabra y que ella cause un efecto en nosotros, que penetre, como ella misma dice, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, hasta las coyunturas, hasta los tuétanos de nuestros huesos, Señor. Que todo nuestro ser, Señor, interior se llene de tu palabra, Padre amado. Que en lugar de entrar en nosotros virus, y en lugar de en nosotros entrar enfermedad, que entre tu palabra, Padre amado, para que podamos estar plenos, Señor, del conocimiento de tu verdad. En esta hora, Señor, te pedimos tu dirección y tu guía, y que tú nos inspires inspires a este siervo que va a exponer tu palabra, pero que inspires también a aquellos que la van a recibir, Padre amado. Que como decía Wesley, que tu palabra fue inspirada en el momento en que fue escrita y es inspirada en el momento en que se lee, pues ahora, en el mismo momento en que sea expresada, Señor, expuesta por este siervo, que sea también inspirada en los corazones que la reciben. Te lo pedimos y te damos infinitas gracias en el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.
como acabamos de ver, la porción bíblica de hoy nos lleva nuevamente al ministerio de Jesús. Esta vez su mensaje va directamente al pecho de los fariseos y de los saduceos. Pero antes de entrar en el texto propiamente dicho, quisiera que fuéramos por un momento al contexto para poder entender mejor esto que estamos afirmando. Como sabemos también, los fariseos y los saduceos, tanto unos como los otros, eran acérrimos rivales de Jesús. Y constantemente lo acechaban para ver cómo lo podían coger en alguna contradicción. Y con ese propósito le hacían preguntas muy bien pensadas, preguntas muy bien elaboradas, preguntas que si él no hubiera podido responder, lo iban a dejar muy mal parado. Una de esas suspicaces preguntas fue la que le hicieron los fariseos acerca de que si era lícito dar tributo a César. Una pregunta muy venenosa, además, y malintencionada, ya que su respuesta podía comprometerlo ante las autoridades romanas y ya podemos imaginar lo que esto le podía costar. Otro día vinieron los saduceos. Los saduceos no creen en la resurrección y en este caso vinieron planteándole una posibilidad que pudiera ser real pero que era más bien hipotética. Hablaban de una mujer que había sido esposa de 7 hermanos y que con ninguno de ellos había podido tener hijos. Entonces le preguntaban, ¿de quién va a ser ella la esposa en la resurrección? La respuesta de Jesús a esta pregunta era muy importante porque de ahí dependía la credibilidad de sus seguidores. Una vez más Jesús respondió de manera contundente y demoledoramente. Los saduceos se tuvieron que marchar cabizbajos, avergonzados porque no pudieron lograr el propósito que tenían, que era dejar a Jesús en una posición de que la gente no lo pudiera creer en él, de debilitar su credibilidad. Entrando ahora ya en nuestro texto propiamente dicho, el texto bíblico de hoy que acabamos de leer hace unos minutos, se puede entrever que había entre los fariseos y los saduceos una especie de competencia para ver cuál de ellos era el más capaz de sorprender a Jesús en algún desliz. Y el pasaje nos deja ver con las palabras iniciales, dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Es decir, tomaron consejos entre ellos. Quizás se dijeron los unos a los otros. Los saduceos no pudieron con él. Así que vamos a ver qué pasa ahora con nosotros los fariseos. Vamos a ver si nosotros realmente somos capaces de lograr lo que ellos no lograron. Así que analizaron por dónde lo iban a atacar esta vez y nombraron a uno de ellos que era intérprete de la ley, un maestro de la ley, el más capacitado quizás entre ellos, para que fuera él quien le preguntara a Jesús: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Esta es una gran pregunta. Es una pregunta crucial, porque no solo tenía sentido para ellos en aquellos momentos, sino que su respuesta ha dejado sentadas las bases para entender con más claridad las Escrituras. Y basados en esta pregunta es que precisamente vamos a titular esta reflexión de hoy. Y el título es El Gran Mandamiento. Los fariseos y los saduceos quizás se creían que todo era cuestión de tiempo y que en algún momento ellos lograrían poner a Jesús contra las cuerdas. Pero qué tontos eran, qué insensatos eran. No se daban cuenta que era Jesús el que los tenía a ellos arrinconados. Todas esas preguntas que ellos le hacían, él mismo, Jesús, las sonsacaba cuando a propósito los retrataba en cualquiera de sus parábolas o de sus enseñanzas. Es que Jesús necesitaba que ellos sacaran a la luz esas doctrinas y creencias para él poderlos refutar, para que mostrar a toda aquella multitud que lo seguía y a todo el mundo y a las generaciones venideras lo equivocados que estaban y a la vez
glorificarse a Él mismo con la sabiduría divina que le asistía. Jesús destrozó esa imagen de santidad infalible y falsa sabiduría que se habían fabricado los fariseos y los saduceos. Los dejó sin argumentos, los dejó desnudos y sin ninguna reputación. Dice el texto que desde aquel día nadie más osó preguntarle nada más. Por eso, lo único que les quedó a ellos hacer fue confabular para matarlo. Pero aún eso no fue producto de su victoria sobre Jesús, sino que era parte del plan divino. Jesús tenía que ir a la cruz, tenía que morir crucificado para pagar por nuestras culpas. Pero ellos, por su dureza de corazón, fueron el instrumento para que el plan de redención de Dios llegara a su punto más alto, que, como dije, es la crucifixión. De modo que la respuesta de Jesús a esta pregunta clave que le hicieron los fariseos resultó en su estocada final, porque ellos se consideraban que eran los más santos, los más fieles cumplidores de la ley. Sin embargo, toda la ley justamente se resume en todo aquello que ellos dejaban de cumplir. ¿Y por qué decimos esto? Primero, porque ellos estaban rechazando a Jesús. ¿Y quién es Jesús sino Dios entre nosotros? Entonces ellos no estaban amando a Dios sobre todas las cosas. Es decir, ellos no cumplían el primer mandamiento. Ellos estaban poniendo por delante su posición como líderes espirituales del pueblo. Y eran ellos los que querían ser escuchados. Ellos no querían que se escuchara a Jesús. Eso era lo que ellos querían. Callar a Jesús para exaltarse a ellos mismos. Es decir, ellos no cumplían el primer mandamiento. Segundo, ellos no amaban al prójimo como a ellos mismos. Todo lo contrario. Ellos se sentían superiores. Para ellos, todos aquellos del pueblo que seguían a Jesús eran gente de segunda clase. No querían que se escuchara a Jesús. Eso era lo que ellos querían. Callar a Jesús para exaltarse a ellos mismos. Es decir, ellos no cumplían el primer mandamiento. Segundo, ellos no amaban al prójimo como a ellos mismos. Todo lo contrario. Ellos se sentían superiores. Para ellos, todos aquellos del pueblo que seguían a Jesús eran gente de segunda clase. No cumplían ni el primero ni el segundo mandamiento. La pregunta a la que arribamos ahora sería la siguiente. ¿Debemos nosotros también obedecer la ley? Bueno, sabemos que la ley de la cual se habla en el texto era para los judíos y no para nosotros. Nosotros no somos judíos, por supuesto. También sabemos que vivimos bajo la gracia de Dios dada en Jesucristo. Pero ¿nos exime esto de cumplir la ley? Por supuesto que no estamos bajo la ley de Israel en el Antiguo Testamento, pero debemos hacer una aclaración. La ley del Antiguo Testamento contemplaba dos partes, que eran la ley espiritual y la ley ritual. La ley ritual eran las obras, las cuales eran de estricto cumplimiento para poderse considerar parte de aquel pueblo judío, tales como las ofrendas, los sacrificios, las celebraciones de las distintas festividades, por supuesto, el diezmo, las reglas de conducta morales y sociales, etcétera, etcétera. Y parece que los judíos habían tomado tan en serio esta parte que por lo menos aparentemente la cumplían al pie de la letra. Pero lo hacían más por apariencia que por otra cosa, que por una conciencia limpia delante de Dios. Y en esto los fariseos en tiempos de Jesús eran el número uno. Ellos eran los artífices de la hipocresía. Ellos eran los actores de la falsedad. Ellos eran los que les encantaba que la gente los valorara y tuviera un concepto de ellos de santidad, el cual realmente ellos no vivían. La ley ritual solamente tenía valor cuando se hacía con un verdadero espíritu de devoción y amor a Dios y también a los semejantes, por supuesto. Esta era realmente la razón por la cual existía la ley.
para que ellos aprendieran a amar a Dios por encima de todas las cosas y a sus hermanos como a ellos mismos. Es por esto que Jesús les dijo, no penséis que yo he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para hacerla cumplir. Porque la ley se sintetiza, se concreta, se resume en los dos primeros mandamientos, que se los voy a repetir. El primero de ellos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué responderemos a la pregunta que nos acabamos de hacer hace unos momentos? ¿Debemos nosotros también obedecer la ley o no? La respuesta sería, es cierto que no estamos sujetos a una ley ritual cuyo cumplimiento pueda conllevarnos a un castigo o cuestionamiento. Pero sí estamos en el deber, como cristianos, de establecernos prácticas o disciplinas espirituales personales que nos ayuden en nuestro crecimiento espiritual, así como practicar los diferentes medios de gracia a través de los cuales recibimos, valga la redundancia, la gracia de parte de Dios, tales como la oración, la lectura de la palabra, el estudio de la palabra, el ayuno, socializar los hermanos unos con otros, compartiendo con ellos nuestra fe, participar de la cena del Señor, y esta sería nuestra parte ritual, lo cual no tenemos que hacer de manera obligatoria, no es obligatorio, es simplemente hacerlo de manera voluntaria. En cuanto a lo moral, sabemos que en los 10 mandamientos hay un resumen de lo que supuestamente ya está escrito en nuestros corazones al recibir a Jesús. Está escrito en nuestra conciencia lo que es bien y lo que está mal. Nosotros sabemos conscientemente, incluso el que no es creyente, sabe conscientemente cuando está haciendo algo bien y cuando está haciendo mal. De manera que todo depende de nuestra conciencia. Por eso, todo cuanto nosotros hagamos no es una obligación. No es una obligación material, pero sí es un deber moral, un deber espiritual. Y queda claro que nuestra ley es espiritual. Y esta se resume en que cumplamos los dos primeros mandamientos. El primero y más grande mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo es amar al prójimo como a uno mismo. Ya que si este segundo no se cumple, pues tampoco se va a cumplir el primero. El apóstol Juan lo dejó muy claro. Él dice así: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Cito textualmente 1 de Juan 4:20. No es nuestro decir lo que manifiesta nuestro amor a Dios. No es que digamos yo amo a Dios. No, nuestro amor a Dios se hace patente, se hace real cuando nosotros de verdad lo hacemos con conciencia, lo hacemos de corazón. No ganamos nada haciendo ostentación de nuestra supuesta espiritualidad, sacando a relucir todo lo que hacemos para que la gente nos valore, como hacían los fariseos, o tratando de imponer nuestras propias doctrinas, como hacían los saduceos. Ellos no creían en la resurrección, ellos querían que todos los demás tampoco creyeran en la resurrección. Mis hermanos, debemos vivir conscientes de que Dios ve y valora más allá de lo que hacemos a la vista de los hombres o de las personas, para que nadie se vaya a sentir excluido. A la vista de las personas, Él ve nuestros corazones, Él ve nuestras conciencias, y es ahí donde debe estar escrita nuestra ley. Si la violamos, es a Él al que le estamos faltando. Toda su ley se resume en una sola palabra. Son 2 mandamientos, pero la palabra clave es amor. Espero que Dios haya hablado a nosotros hoy y que nos encontremos
viviendo en una actitud de sinceridad hacia Dios. No como los fariseos o como los saduceos, que se creían muy consagrados porque hacían lo que las gentes podían ver y valorar, pero por dentro estaban llenos de hipocresía, llenos de desamor, llenos de falsedad. Y Jesús fue un poco fuerte con ellos, les dijo: por dentro son sepulcros blanqueados, están llenos de pudrición, por afuera todo se ve muy bonito, pintadito de blanco, pero por dentro ustedes están corrompidos, podridos. Lo que tienen adentro es putrefacción. Así que, mi hermano, aquí está la clave para ser un digno hijo de Dios que cumple su ley. Ama a tus semejantes sin medida. Ámalos sin restricciones. Ámalos sin condiciones. Ámalo a pesar de puntos suspensivos. Entonces podrás decir que verdaderamente amas a Dios. Que Él nos bendiga a todos y nos ayude a encontrarnos obedeciendo su ley. Vamos a orar. Padre bendito, te damos infinitas gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, que como te pedía al principio, ella haya sido inspirada para edificarnos, para fortalecernos, para hacernos reflexionar, para hacernos valorar, Señor, cómo estamos respecto a ti. Si de verdad te amamos a ti, si de verdad amamos a nuestro semejante, Padre amado. Si no es así, Señor, yo te pido que tú abras nuestros corazones y nuestros entendimientos para que, oh Señor, nunca nos encontremos faltando a tu ley, para que nunca nos encontremos siendo personas que viven una apariencia, para que nunca nos encontremos siendo como los hipócritas fariseos, para que nunca nos encontremos como los saduceos, que querían arrastrar a la gente al error, a la falsedad, a la doctrina completamente equivocada, Señor. Ayúdanos, Señor, porque solo tú lo puedes hacer a través de tu Espíritu Santo que está en medio de nosotros constantemente, Padre amado. En esta hora, Señor, te estamos pidiendo, Padre amado, que tu presencia sea una gran realidad en medio de todo tu pueblo. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén y amén.